Reunión plenaria de las comisiones de legislación penal y familia, y vamos a comenzar, si bien estamos esperando la presencia de algunos diputados que están en otras comisiones, vamos a comenzar escuchando testimonios de Ivana Rosales, que va a hablar en nombre, que viene de Neuquén, que va a hablar en nombre de su hija Maika Rosales. Vamos a escuchar a Verónica Reche, que va a hablar en nombre de Pequitas, y Juliana Añasco, que también va a hablar en nombre de los niños, de las niñas en general. Así que, Felipe. Buenas tardes, muchas gracias. Estoy aquí como presidente de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y bueno, hemos convenido en tratar esto en conjunto, así que bienvenidos todos y bienvenidas las personas que quieren hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra a Ivana. Ivana, ¿te prendes el micrófono, Pablo? Gracias. Ahí. Buenas tardes. Me interesaría saber si todos tienen este folleto. ¿Sí? Sí. Gracias. En pocas palabras, voy a tratar de resumir. En el año 18 de abril del año 2002 fui golpeada por mi ex marido Mario Edgardo Garoglio. Primero fue un intento de femicidio con un cable alrededor de mi cuello. Cuando creyó muerta y vio que todavía respiraba, me golpeó la cabeza con piedras. Esto fue en las inmediaciones del aeropuerto en la provincia de Neuquén, y creyendo que estaba muerta pretendió enterrarme, y gracias a un llamado de un vecino que hizo a la policía, ese llamado me salvó la vida. Después de mucho tiempo en el hospital y demás, pude sobrevivir a esto, no sin secuelas. Soy epiléptica, tengo una epilepsia postraumática, y esto es permanente. Una discapacidad permanente. Se lo juzgó al señor Mario Edgardo Garoglio, teniendo en cuenta que no me constituí como querellante, pues no tenía plata para pagar el abogado, y tampoco sabía que el fiscal iba a hacer tan mal su trabajo, pidiendo solamente 5 años para este delito, y mencionando como atenuantes que yo me había provocado esa pelea, esa golpiza. Fiscal Alfredo Velasco Copelo, en la ciudad de Neuquén, reitero. Los jueces estuvieron de acuerdo con eso, y como él quedó en libertad hasta que su sentencia quedara firme, nunca se detuvo un régimen de visita que él pidió desde el primer momento. Pese a las amenazas que yo recibía, de todas formas, vía telefónicas, vía mensajes de personas que estaban en contacto con él, el juez de menores nunca tuvo en cuenta ni esos mensajes ni el miedo que yo tenía de que él estuviera en contacto con mis hijos sin una visita supervisada. Por lo tanto, ese régimen de visita nunca se interrumpió hasta el momento en que él se llevó a las chicas, a mis hijas. Tenía 3 hijos, y durante 4 meses el régimen de visita no hubo, porque él pidió la tenencia. Teniendo en cuenta que, de acuerdo a nuestra ley, quien pide la tenencia de las criaturas, se queda las criaturas en el lugar en el que están. Él estuvo 4 meses con mis hijos, y yo, para poder verlo, tenía que pedir un régimen de visita, que al mismo tiempo ese régimen de visita me hacía violar la orden de restricción que el mismo juez me había puesto como protección. Si yo quería ver a mis hijos, tenía que ir a la casa de él a verlo. No accedí a pedir ese régimen de visita. En esos 4 meses pedí por todos los medios la tenencia de los chicos,
Y el juez todavía, el juicio, por esos 5 años que él lo habían condenado, todavía no quedaba firme. Por lo tanto, él gozaba de una impunidad tremenda y total hasta para poder moverse para todos lados con mis hijos. Cuando la sentencia quedó firme, dado que apeló hasta la Corte Suprema, los chicos volvieron a mi lado y él se fue. O sea, nunca cumplió ni un solo día por la condena de mi intento de femicidio. Los chicos empezaron un tratamiento psicológico y la psicóloga determinó que mis hijos habían sido abusados. El juez Martín Gallardo fue quien me obligó a cumplir con ese régimen de visita con la amenaza de que si no accedía a eso, me iba a denunciar él a mí por impedimento del vínculo. Yo no tenía ni trabajo, él era un petrolero de allá de la ciudad de Neuquén. Yo no tenía absolutamente ningún tipo de contactos. Él trabaja para la familia Zapac allá en Neuquén. Y mis hijas fueron abusadas. Iniciando ese tratamiento, se pudo saber que estaban amenazadas. Si le llegas a decir algo a tu mamá, ya sabes de lo que soy capaz. Ya le viste cómo le dejé la cara. Ustedes pueden, si quieren, recurrir a los medios, busquen en internet, la película ella se lo buscó. Yo hice una película en base a esta con la directora Susana Nieri. Ese abuso mi hija no lo pudo sobrellevar, porque por más psicólogo que teníamos, cuando yo salía a trabajar, Garoglio, recordemos que a todo esto él estaba en libertad, o sea, él estaba fugado. Cada paso que mi hija daba fuera de la casa, me decía: mami, siento que cada auto que pasa con vidrio polarizado puede ser él. Tengo miedo. Mami, los otros días estaba esperando el colectivo y se paró un auto enfrente. Mami, me pegué la vuelta y volví a la casa, por eso falté a la escuela. Mami, me da vergüenza decirle a mis compañeros que se queden esperándome el colectivo o tener que caminar tantas cuadras para llegar a tomar el colectivo. No puedo. Mi hija se suicidó. Yo tuve una crisis epiléptica estando en el trabajo y ella creyó que yo había caído en una ACV porque estuve 2 días inconsciente en terapia intensiva. Ella creyó que era una ACV y no pudo soportar con eso. El día 20 de julio, cuando a mí me dieron de alta, yo llegué a mi casa y había una ambulancia y la policía. Y estaba mi hija. Obviamente no me dejaron verla, pero sí sé que su hermano fue quien la encontró colgada y él fue quien la bajó y trató de hacer el RCP para resucitarla. El abuso no solamente penetra, el abuso mata. No solamente es necesario la penetración forzada para saber que te están matando. Yo sabía de lo que era capaz Garoglio porque cuando él se ponía borracho me violaba. Pero el juez de menores no quiso tomar en cuenta mi miedo. Dijo que porque yo nunca lo denuncié. ¿Y saben una cosa? Nunca lo denuncié porque tenía miedo y porque sabía bien que en las comisarías te maltratan muchísimo más cuando vas a decir: mi marido me violó. Pero nunca tomó en cuenta el juez de menores Martín Gallardo eso, y eso quedó por escrito en el juzgado, cuando todavía estábamos peleando la tenencia. Ahora, ¿quién me devuelve a mi hija? El fiscal que pidió solamente 5 años sigue dando clases con el mismo criterio de formación a los abogados. El juez Gallardo, cuando yo hice la denuncia a nivel internacional, porque esta denuncia por discriminación y demás, como abogados los tengo al CELS y está presentada en la Comisión Interamericana, cajonearon en el juzgado 2 años.
la denuncia en Neuquén, porque como el delito había sido ocurrido en 5 Saltos, que pertenece a la provincia de Río Negro, esperaban que prescribiera. Cuando Garoglio reapareció porque la condena por el intento de femicidio prescribió, apareció y pidió nuevamente un régimen de visita. Y desde el juzgado me llamaron inmediatamente para avisarme que él había aparecido, que me cuidara. En ese momento fue cuando iniciamos el juicio en Río Negro y lo condenaron a 4 años. Hoy en día Garoglio está en libertad. Vive en la ciudad de Neuquén, donde yo trabajo, donde mi hija se mueve. Vive a 3 cuadras del único boliche que considero medianamente seguro, porque tengo otra hija que se llama Abril. Pero ya no tenemos la seguridad ni la confianza. Yo no puedo dejar de trabajar y no puedo tampoco decirle a Abril, castigarla y decirle que no salga. Pero no hay nada que me dé la confianza a mí para saber que ella va a volver a mi casa el día que salga. Tampoco hay nada que me haga confiar a mi hija de que yo pueda salir a trabajar tranquila y volver. Vivimos pendientes del teléfono, porque sabemos que Garoglio goza de una impunidad impresionante allá, y no solamente Garoglio, sino todos los abusadores. Porque así está la legislación, porque de esa manera se manejan. Esto no me va a devolver a mi hija el hecho de que yo hoy esté acá charlando con ustedes, pero aspiro a tener una mayor seguridad para mi otra hija. Aspiro algún día a tener nietos y que vivan seguros. Ustedes mismos tienen hijos, ustedes mismos no están exentos de esto. Y las leyes hoy en día solamente te llevan a pensar en el ojo por ojo. Porque antes de seguir viviendo con el miedo que yo vivo en la actualidad, prefiero matarlo a Garoglio y no arriesgarme a que lo vuelva a tocar a Abril. Esto depende de ustedes. Si me dicen, ya llegaste, tocaste todos los puntos, sí. Si llegué a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es porque toqué todos los puntos burocráticos que el sistema me exige. Pero la vida mía y la de mi hija sigue en riesgo. La burocracia, ya cumplí. Ahora díganme ustedes que gané. Espero realmente que esto sirva de algo, y no precisamente porque yo vaya a volver a tener a mi hija a mi lado, sino simplemente para saber que se puede confiar en algo, en alguien.